Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la prevalencia y severidad de la enfermedad oral en adultos con enfermedad renal crónica. Esta exposición está a cargo de mis compañeros Jean-Paul Pereira, Clara Ruiz y quien les habla, Luisa Rodríguez. Para dar una introducción al tema, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad bucal representa una causa potencial y prevenible de mala salud en personas con enfermedad renal crónica. En los países de bajos ingresos, la mayoría de las caries dentales no son tratadas. Es por esto que las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor índice de insatisfacción de atención de la salud bucodental. La mala salud oral se asocia con inflamación y desnutrición, incluido un síndrome llamado el síndrome de desgaste de proteínas y energía. Esto causa, pues, que se afecte de manera desproporcionada a los pacientes con enfermedad renal crónica. Y esto hace que sean factores de riesgo de enfermedad cardiovascular acelerada y mortalidad en esta población. Entonces, el objetivo de este estudio es evaluar la salud bucal y los hábitos de higiene bucal en adultos con enfermedad renal crónica y estimar el exceso de riesgo que confiere la mala salud bucal sobre la mortalidad en esta población. Como materiales y métodos, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios observacionales de acuerdo con las pautas PRISMA. Aquí se incluyeron estudios observacionales en los que se evaluó la salud oral en adultos que tenían enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica fue diagnosticada por pruebas de orina o estudios de imágenes renales anormales con o sin tasa de filtración glomerular estimada reducida, es decir, por debajo de 60 mililitros por minuto. Algunos de los resultados primarios de interés fueron la prevalencia y gravedad de la enfermedad oral, incluidas las afecciones dentales, periodontales, mucosas y salivales, hábitos de higiene bucal, síntomas orales que incluyen disgeusia y o todas las causas o mortalidad cardiovascular asociada con cualquier característica de la salud bucal. Como resultados, se recuperaron 2.230 citas de Medline y 5 estudios adicionales. Entre estos, 11.340 adultos cumplieron con los criterios de inclusión, que son los 11.340 adultos en los que se realizó este estudio. La mayoría de estudios se centraron en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5D, es decir, que ya estuvieran en un proceso de diálisis. Sin embargo, también se evaluaron los pacientes en estadios del 1 al 5 y pacientes con trasplante renal. En total, se hicieron 88 estudios y el tamaño medio de la muestra fue de 44 personas por estudio. El tiempo de diálisis varió entre 0 a 125 días y el de trasplante renal entre 13 a 116 meses. Esta es una tabla que nos brinda el artículo donde se hace como un resumen de las características que se incluyeron en los estudios de acuerdo a los estadios de la enfermedad renal crónica. Entonces, les habíamos mencionado anteriormente que se había dividido como en 3 grupos: personas que estuvieran en estadios entre 1 y 5, personas en estadio 5D y personas con trasplante renal. Entonces podemos ver que los temas que se trataron acá pues fue la población, digamos, de cada estadio. Entonces entre el 1 y 5 fueron 3.384 personas. En el 5D fue 6.171, les habíamos mencionado que la mayoría de estudios se habían centrado en esta población. Y de trasplante renal fueron 1.345. Entonces se trataron temas como describir, por ejemplo, en el estadio 5D, si las personas estaban con hemodiálisis, con diálisis peritoneal o era una combinación entre ambas, digamos, la región de donde se hizo el estudio, si era África, América, el Pacífico, el Mediterráneo, la edad y el peso medio. Ya adentrándonos un poco en el tema de la enfermedad dental, nos proporcionaban 3 variables: el edentulismo, el índice de DMFT y el número de dientes con caries y el número de dientes obturados. Entonces, el edentulismo, que es la pérdida definitiva de un diente, tenemos que 397 adultos con enfermedad renal crónica en estadios 1 a 5 tienen edentulismo, mientras que 5.500 adultos con enfermedad renal crónica en estadio 5D tienen edentulismo. El índice DMFT, que significa Decayed Missing Filled Teeth,
que es la suma de los dientes con caries, faltantes u obturados, también nos lo dividieron por estadios. Entre el estadio 1 y 5, el rango del índice de MFT fue entre 11.3 y 24.9. El estadio 5D fue entre 6.6 y 26 y en pacientes con trasplante de riñón fue de 25.7. Entonces, haciendo como un pequeño análisis acá, vemos que los índices de MFT fueron igualmente altos en los estadios 1 a 5 como en estadio 5D y en pacientes con trasplante de riñón. Sí se vio que este índice aumentó con la edad en los pacientes, en los pacientes en estadio 5D y también varió según la región geográfica. Y por último, tenemos el número de dientes con caries. Esta variable no se hizo en los pacientes con trasplante de riñón, pero se hizo en los pacientes en estadios 1 a 5, que fue 2.9, y en estadio 5D, que fue de 2.6. Al igual que el número de dientes obturados, en los estadios 1 a 5 fue de 2.6 y en el estadio 5D fue de 3.8. Enfermedad periodontal y gingival. La enfermedad periodontal es un proceso y espectro de enfermedades que involucran la inflamación de los tejidos gingivales causada por la acumulación de placa, que van desde la gingivitis sola hasta la periodontitis. En un estudio realizado se mostró que la periodontitis afectaba al 31,6% de adultos con enfermedad renal crónica de etapas 1 a 5 y al 56,8% de adultos con enfermedad renal crónica en la etapa 5D. Además, se mostró que la prevalencia de la periodontitis en la etapa 5D no se vio afectada ni por la edad, pero sí aumentó a medida que aumentaba la proporción de mujeres y la duración de la diálisis. La profundidad media de sondaje periodontal, o PPD, es una medida de la salud periodontal y describe la profundización del surco gingival a lo largo del cual el biofilm de placa dental puede migrar por la superficie de la raíz. En las poblaciones con enfermedad renal crónica, la PPD media fue de 2,3 milímetros en la etapa 5D de la enfermedad y 2,4 milímetros con estadios de 1 a 5. Además, fue de 2,6 milímetros en trasplantados. Por otro lado, tenemos la pérdida de la inserción clínica, o CAL, la cual es la extensión del soporte periodontal que se ha destruido alrededor de los dientes. En datos limitados a poblaciones tratadas con diálisis, el CAL medio fue de 3,5 milímetros. Por otro lado, tenemos el índice gingival, el cual evalúa la gravedad de la gingivitis. En adultos con enfermedad renal crónica en estadio 5D, los índices fueron de gravedad leve a moderada, con una media de 1.5 y aumentó con la edad, la proporción de hombres y la duración de la diálisis. El índice gingival en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5D también mostró variación regional, siendo América el menos grave con 0,90 y el Mediterráneo Oriental con 1.9 el más grave. Aquí podemos ver una tabla donde nos muestra los estadios 1 a 5, 5D y los trasplantes renales. Además podemos ver las regiones localizadas de menos a mayor, también las edades y otros datos como las enfermedades más prevalentes. En esta tabla además podemos ver la enfermedad dental, la enfermedad periodontal, la higiene oral y los síntomas, también la enfermedad de las mucosas y por último también podemos ver las enfermedades que afectan la salivación. La higiene bucal y los síntomas. Las prácticas de higiene bucal solo se informaron en adultos tratados con enfermedad renal crónica en estadio 5D, donde el grupo de estudio mostró que el 25,6% nunca se cepillaba los dientes, el 26,8% una vez al día, el 24% dos veces al día, y además se mostró en 9 poblaciones de 898 participantes que el 11,4% usaban hilo dental. Por otro lado, en 4 estudios con 522 participantes, el 27,4% de estos informaron que usaban enjuague bucal. El índice de placa se utiliza para evaluar el grosor de la placa en las superficies dentales más cercanas a la encía y es una medida de la higiene bucal. Los índices medios de placa fueron de 1,14 y 1,62 en 2 poblaciones con estadios de 1 a 5 y 2,19 en 54 receptores de trasplante renal. Además, el índice medio de placa en 41 poblaciones con enfermedad renal crónica en estadio 5D fue de 1,9 y aumentó con la edad.
Sin embargo, no se vio afectado ni por el género ni por el tiempo de tratamiento con diálisis. Además, se notificó dolor o ardor bucal en el 18,7% de 8 poblaciones con enfermedad renal crónica estadio 5D, y la prevalencia aumentó con la duración de la diálisis, pero no se relacionó con la edad, el género o la región. Y la disgeusia fue reportada por el 40,5% de 6 poblaciones de adultos con enfermedad renal crónica en la etapa 5D. Enfermedad de las mucosas. La ulceración de la mucosa afectó al 8,6% de 11 poblaciones tratadas con enfermedad renal crónica estadio 5D y al 1,3% de receptores de trasplantes. La candidiasis oral afectó al 22,2% de adultos con enfermedad renal crónica en estadios 1 a 5 y al 19,6% de los adultos en enfermedad renal crónica estadio 5D. Además, al 13,3% de 4 poblaciones de trasplante renal. La prevalencia de la candidiasis oral en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5D aumentó con la edad, pero no con el género y el tiempo de diálisis o la región. Además, se informaron lesiones herpéticas orales entre el 2 y el 2,9% de los adultos con enfermedad renal crónica estadio 5D. La serostomía es una alteración salival, donde hay una queja subjetiva de sequedad de boca causada por la hipofunción de las glándulas salivales. En 11 poblaciones con enfermedad renal crónica estadio 5D se notificó serostomía en un 48,4% y 57,4% en estadio 5D se demostraron poblaciones con dificultad para tragar. Además, en promedio, las velocidades de flujo no estimuladas son de 0,3 milímetros por minuto y el flujo estimulado puede llegar a alcanzar un máximo de 7 mililitros por minuto. Las tasas medias de flujo salival previo a la diálisis estimulada, notificadas en 12 poblaciones con enfermedad renal crónica en estadio 5D, fueron de 0,86 milímetros por minuto, mientras que las tasas medias de flujo salival no estimulado en el periodo anterior a la diálisis fueron de 0,22 mililitros por minuto. Aquí en esta tabla, como les mencionaba, se puede ver un resumen de los distintos temas hablados, en el cual encontramos la enfermedad dental, la enfermedad periodontal, la higiene oral con sus síntomas, la enfermedad de las mucosas y por último la enfermedad asociada con la salivación, donde podemos ver el número de estudio por poblaciones, la prevalencia y podemos ver también la heterogenicidad en un estimado. Aquí podemos observar una tabla asociada con la mortalidad cardiovascular y por otras causas, donde 2 estudios centrados en la terapia de hemodiálisis a largo plazo informaron el riesgo de mortalidad cardiovascular por todas las causas asociadas con la periodontitis de moderada a grave. Estos estudios, que en general tenían un riesgo de sesgo más bajo, mostraron un riesgo ajustado de mortalidad y mortalidad cardiovascular consistentemente mayor en los participantes con periodontitis de moderada a grave en comparación con aquellos sin periodontitis o con periodontitis leve. Para tratar el tema de la discusión, vamos a hablar primeramente sobre la prevalencia de la mala salud bucal en adultos con CKD. En la presente revisión sistemática encontramos que la mala salud bucal es altamente prevalente y frecuente en adultos con CKD en todo el mundo. Hablando ya de los adultos con CKD en estadio 5D, aproximadamente 1 de cada 5 se encuentran edéntulos. También que el índice DMFT en los adultos con CKD estadio 5, que resume el estado dental general, sugiere que la salud dental es deficiente según los criterios de la OMS para la población. El número de dientes llenados es menor que la población general de Estados Unidos, lo que puede reflejar un menor uso de servicios dentales, mientras que el número de dientes permanentes es menor y el número de dientes con caries es mayor. Consecutivamente vamos a tratar sobre la periodontitis en adultos con CKD. La periodontitis afecta a más del 50% de los adultos con CKD estadio 5D. Y los PPD, es decir, indicativos de enfermedad periodontal destructiva, se encuentran aumentados, aunque las estimaciones en aquellos con etapas más tempranas de la enfermedad renal son menos precisas. Una cuarta parte de los adultos con CKD estadio 5 nunca se cepillan los dientes y una pequeña minoría usa hilo dental o enjuague bucal. La enfermedad mucosa en todas las poblaciones con CKD ha sido informada con poca frecuencia, especialmente las lesiones de cáncer oral. Paralelamente, vamos a hacer la asociación entre la mala salud bucal y los resultados clínicos del CKD.
El hallazgo de que la mala salud bucal es común y grave para los adultos que tienen CKD es relevante para la nueva priorización de investigación en el campo de enfermedad renal. La salud bucal y particularmente la periodontitis destructiva se asocia con factores pronósticos pobres en el paciente con CKD. Esto incluyendo la desnutrición, el síndrome de desgaste proteico energético y la inflamación. También que puede predecir la enfermedad renal progresiva. Es biológicamente posible que la mala salud bucal cause resultados adversos en CKD mediados a través de la difusión endotelial, la arteriosclerosis, la trombosis, la lesión vascular y la endotoxinemia y la inflamación crónica también. Finalmente vamos a hablar sobre recomendaciones para futuras investigaciones y prácticas. Existe una información extensa sobre la enfermedad bucal como determinante de la salud en poblaciones generales. Los datos que exploran la relación entre la salud bucal y la mortalidad en CKD se basan en pocos estudios con estimaciones de riesgo imprecisas, pero generalmente consistentes y se limitan a la enfermedad periodontal. Hay datos adicionales prospectivos en poblaciones más grandes de CKD que podrían ayudar a una comprensión mayor de la asociación entre la salud bucal y los resultados clínicos en esta población, los cuales podrían justificar investigaciones adicionales dirigidas al tratamiento de la enfermedad dental y la periodontitis. Además, se podría explorar la relación entre las enfermedades bucales y la CKD, así como también el impacto de intervenciones tempranas en la prevención y el tratamiento de enfermedades bucales en pacientes con CKD. También se considera importante una investigación sobre el impacto de las medidas de higiene dental en la calidad de vida y la salud mental de los pacientes con CKD, así como la relación con el cumplimiento del tratamiento y la progresión de la enfermedad renal. Es importante evaluar el impacto económico de las intervenciones dentales en esta población y su costo-efectividad en términos de mejora de resultados clínicos. Estas investigaciones podrían tener importantes implicaciones clínicas y políticas en la salud pública, en la prevención y en el manejo de la CKD y sus complicaciones. Muchas gracias.